hermanos sean unidos, porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. 90 buques mercantes, 20 de guerra, 20 de guerra. Vienen pechando arriba las aguas nuestras, las aguas nuestras. Veinte de guerra vienen con sus banderas, con sus banderas. La pucha con los ingleses, ¿quién los pudiera? ¿Quién los pudiera? Que lo tiro a los gringos, un y gran 7, navegar tantos mares, venirse al cohete, que digo venirse al Con cohete. los acordes y el canto de la vuelta de obligado, triunfo tradicional, con letra de Miguel Brascó e interpretado por Alberto Merlo, hoy, 14 de mayo, damos comienzo al programa 332 de Obligados a Volver, programa que se transmite todos los miércoles y sábados a las 18 horas por nuestra página en Facebook, Obligados a Volver, programa radial. Obligados a Volver, un análisis de la realidad argentina y mundial, desde nuestra mirada que es nacional, popular, democrática, feminista, latinoamericanista, ambientalista y plurinacional. Obligados a volver porque, como dijo el general San Martín, cuando la patria está en peligro, todo está permitido excepto no defenderla. Recordando y reivindicando además nuestras consignas fundacionales: lealtad a Perón, Cristina Conducción. Dirección Norberto Raful y consejo de columnistas y asesores. Locución, quien les habla, Irene Ring. En la operación técnica, Nicolás Rearte. A continuación, Norberto nos comentará, como suele hacerlo, el temario de nuestro programa de hoy. Buenas tardes, Norberto. Buenas tardes, Irene. Buenas tardes a todos, todas y todes les oyentes de Obligados a Volver. Programa número 332, que corresponde al sábado 14 de mayo, y como es nuestra costumbre, lo organizamos en dos bloques. El primer bloque se inicia con el informe de la política internacional de Hernán Pereira y le sigue la columna de Palestina y Medio Oriente de Fernando Izas, hoy con la primera parte del informe sobre la República Islámica de Irán. Y cierra el primer bloque el informe sobre la desdolarización de Telesur. Hacemos un paréntesis para informar sobre nuestros otros proyectos de comunicación y luego entramos en el segundo bloque, que se inicia con el panorama teatral de Marisa Barrera, con su evocación de Elena Tacisto. A continuación, la columna Vamos al cine de Rubén Cusati, con informe sobre el cine universal y esta vez presentando a John Ford. Y cerrando el bloque y el programa, Clara Inés Ponce Betty y su columna de rock nacional. Dicho esto, ¿qué te parece, Hernán, si arrancás con tu columna? Buenas tardes, compañeros. Este es el informe de política internacional. Mi nombre es Hernán Pereira, soy colaborador de Obligados a Volver de hace ya varios años. Por primera vez desde que empezó la guerra en Ucrania, no vamos a comenzar este informe con el tema de la guerra. Me voy a referir en primer lugar al asesinato de la periodista estadounidense palestina Shirin Abu Akleh, que estaba cubriendo para Al Jazeera, el medio árabe de información, en Cisjordania, es decir, en una de las zonas palestinas impuestas por el Estado de Israel,
cubrir una incursión israelí en el campo de refugiados palestinos de Jenin y fue muerta por el disparo de un francotirador israelí, porque Israel reprime con el ejército, reprime con la policía y reprime con francotiradores, es decir, tipos entrenados para tirar con certeza y asesinar a personas. Es el refinamiento nazi directamente de la represión para cometer el genocidio del pueblo palestino que se está llevando adelante y que curiosamente no tiene ninguna condena internacional. El asesinato de la periodista que murió de un balazo fue tibiamente condenado por la Unión Europea y algunos otros países, no por Estados Unidos, y pasó de largo, ya no está en los medios importantes, no está en ningún titular de ningún diario, ni de la televisión, ni de la radio, en ningún lugar del mundo, como todo lo que ocurre en Palestina. Israel no recibe sanciones por el genocidio del pueblo palestino. Fíjense qué diferencia con lo que está ocurriendo con Rusia y Ucrania. Es decir, cómo cambian las cosas, ¿no? Y qué injusto que es todo. Es decir, los palestinos, hay 4 millones de palestinos que están viviendo en campamentos en el Líbano y en otros países de la región, y hay 2 millones de palestinos entre la Franja de Gaza y Cisjordania que están viviendo en condiciones paupérrimas, sin derecho a la vida, sin derecho a comerciar, sin derecho a moverse libremente, sin derecho a poder salir de los territorios donde Israel los tiene virtualmente presos, detenidos, sin derecho a la salud, sin derecho a importar alimentos ni a comerciar libremente con el mundo. Realmente es la misma política que aplicaron los nazis con los judíos en la Segunda Guerra Mundial la que está aplicando Israel con Palestina. Esto no lo dice nadie. Pasando a la guerra en Rusia con Ucrania, las cosas se están agravando porque Finlandia ha pedido su ingreso a la OTAN. Finlandia tiene un viejo pleito con Rusia, ha tenido ya varias guerras. La última de ellas en 1939, digo, no es tan lejana. Ahora pide su ingreso a la OTAN. Rusia puso el grito en el cielo. Recordemos que la invasión a Ucrania en parte era para impedir que Ucrania ingrese a la OTAN, y le meten una puñalada por el otro flanco con el ingreso de Finlandia, y además ya se habla también del ingreso de Suecia, y Suecia va a pedir el ingreso, o lo ha pedido. De modo que Rusia ha prometido represalias por esto, ya articuló sanciones en contra de Finlandia. Con Polonia la situación está muy, muy tirante, le cortaron el gas ruso que abastecía a Polonia y a otros países de la región, cortaron el suministro por el gasoducto que los abastecía, y las cosas se están poniendo cada vez peor. No avanza tampoco demasiado militarmente la maquinaria rusa en Ucrania. Están como detenidos en la región del sur de Ucrania, en la República del Donetsk, no se sabe cómo va a evolucionar, cómo va a terminar. No hay negociaciones para una posible paz, o por lo menos detener momentáneamente la situación bélica. Así que las cosas están de mal en peor en la guerra en Ucrania. Pasando a nuestra América, en Brasil se lanzó la candidatura de Lula con una asistencia masiva extraordinaria, se han retrocedido todos los rumores de golpe que existían. Se decía que el golpe iba a ser esta semana o la próxima, con participación de empresarios, de jueces y algunos políticos, pero el lanzamiento masivo de la candidatura de Lula, su discurso, la firmeza y una advertencia de Estados Unidos a Bolsonaro de que no va a apoyar ningún golpe. El gobierno de Biden tiene muy mala relación con Bolsonaro, porque Bolsonaro era muy amigo de Trump y tenía muy buena relación con Trump,
y entonces esto ha motivado que con el actual gobierno demócrata la relación de Bolsonaro sea muy mala, está muy deteriorada. Todo esto hizo retroceder los rumores de golpe, consolidó la candidatura de Lula, lleva 15 puntos de ventaja en todas las encuestas, las elecciones son en el mes de octubre, y él ha presentado un concienzudo programa de gobierno, donde no deja ningún flanco abierto, para volver a colocar a Brasil en el camino del desarrollo independiente, que abandonó lastimosamente con Bolsonaro. Todo esto hace pensar con optimismo en el futuro de Brasil, pero hay que esperar y ver. Los que lanzaban los rumores de golpe eran la prensa y sectores del ejército que están con el actual presidente. No se han ido, están en Brasil. Es probable que hagan algo más de acá hasta octubre si le sigue dando el resultado electoral en forma negativa. Una mención en el panorama internacional, ya hablamos varias veces de las criptomonedas y la necesidad que tiene el sistema en su conjunto de opciones de inversión, sean las que sean. En algún momento fue la venta de hipotecas de segundo orden, ahora eran las criptomonedas, que se vinieron abajo. Ya los títulos de los medios internacionales dicen que el criptomercado ya tiene su Lehman Brothers. Lehman Brothers fue el gran banco de Estados Unidos que capotó por el tema de las hipotecas de segundo grado. Está pasando algo así. En un solo día perdieron el mercado de las criptomonedas, arrojó pérdidas por 200.000 millones de dólares, la mitad del Producto Bruto de Argentina en un día. Se piensa que van a seguir cayendo. Una mala para Latinoamérica y África, según la FAO. La FAO es el brazo de las Naciones Unidas vinculado con la alimentación y el hambre. Dice la FAO que América Latina y África son los 2 lugares más caros para alimentarse del mundo. Cuesta 3 veces más que lo que la gente puede pagar, lo que puede gastar por día en alimentos. Y consumen entre el 25 y el 40% del ingreso de cada hogar en alimentación. En 2019, que es el último año donde hubo encuestas de la FAO para calcular el costo de la alimentación, una familia tipo tenía que gastar $4.25 por día, 3 veces más de lo que la población promedio puede pagar por lo que gana. Esto llevaba a consumir más carbohidratos, más azúcar, más grasa, es decir, al deterioro de la alimentación, por lo tanto al deterioro de la salud, al acortamiento de la expectativa de vida, a la desnutrición infantil, a la obesidad y toda una serie de enfermedades conexas por la mala alimentación. Latinoamérica y África son los 2 lugares del mundo donde es más caro alimentarse. En el caso de Latinoamérica, tristemente, somos productores de alimentos y somos exportadores de alimentos. En fin, la última. Fue asesinado el fiscal antimafia de Paraguay, Marcelo Pecci. Fue asesinado en Colombia. Estaba de luna de miel cerca de Cartagena con su esposa embarazada y se acercaron, estaba en la playa, 4 sicarios en motos de agua y lo ultimaron a balazos. Pecci dirigió varias investigaciones que dieron con el desbaratamiento de organizaciones poderosas de narcotráfico que exportaban la droga en containers de alimentos a Europa. En la última detuvieron a 43 importantes personajes paraguayos, pastores, evangelistas, políticos y empresarios. Y Pecci era el responsable de esto. Se habían incautado armamentos, autos y otra serie de bienes por alrededor de $100 millones. Y bueno, asesinado nada menos que en Colombia. En Colombia ya van más de 75 líderes sociales y políticos asesinados este año, y ahora también se dedican a matar gente que va a veranear.
Amigos, buenas tardes. Mi nombre es Fernando Isas, del segmento de Política Internacional, Palestina y Medio Oriente. Hoy vamos a hacer nuestro primer micro dedicado a la República Islámica de Irán. Si bien la coyuntura política global amerita el tratamiento de las noticias al momento que suceden, no menos cierto es la necesidad de un revisionismo histórico que nos permita decodificar quiénes son los actores de esta trama globalizada que el imperialismo nos dosifica según sus necesidades. Los daños producidos por la pandemia, la guerra de Ucrania y Rusia, la permanente invasión a Siria, el acercamiento y flexibilización con Venezuela, las enormes y progresivas deudas de los países con el Fondo Monetario Internacional, las desestabilizaciones que el imperio diagrama a su antojo, un sinfín de daños colaterales como ellos nombran a las guerras de baja intensidad, y un interminable, por cierto, entretenimiento que nos imponen en función de sus intereses en todo el mundo. No podemos soslayar en estos ejemplos que pusimos a una de las patas del llamado eje del mal, Irán. ¿Quiénes son? ¿De dónde proviene su actualidad? ¿Por qué es la demonización, el bloqueo, la adjudicación de todos los males del planeta? Para echar un poco de luz a tantos interrogantes, como sucede en nuestros micros, un poco de historia para comprender el aquí y ahora. Oficialmente es la República Islámica de Irán, un país de Oriente Próximo y de Asia Occidental. Es una república constitucional basada en los principios del Islam chiita. Desde el primer milenio antes de Cristo hasta 1935 era conocido en Occidente como Persia, aunque hoy en día este nombre sigue siendo válido y aceptado junto con el de Irán. Se impuso a partir de 1979, a raíz de la revolución del pueblo iraní, la llamada Revolución Islámica, el nombre de República Islámica de Irán. Limita con Pakistán y Afganistán por el este, Turkmenistán por el noroeste, el Mar Caspio por el norte, la República de Azerbaiyán y Armenia por el noroeste, Turquía e Irak, que es la región de Kurdistán, por el oeste, y finalmente con la costa del Golfo Pérsico y el Golfo de Omán por el sur. Una república, un país con mucha presencia en el Oriente Medio y, dado sus vecinos tan importantes, unos y otros, cobra vital consideración, al menos, focalizar las miradas del imperio sobre la República Islámica de Irán. Es el 18º país más extenso del mundo, con 1.648.000 kilómetros cuadrados, algo así como un poco más de la mitad de lo que es nuestra República Argentina. Irán tiene una población de un poco más de 80 millones de personas de diferentes etnias. Es un país con una importancia significativa en la geopolítica al encontrarse entre Oriente Próximo, Asia Central y Asia del Sur. La capital es Teherán,
un centro político, industrial, comercial y cultural muy importante para el país y para la zona. Es una potencia regional al que sus grandes reservas de hidrocarburos, cuartas reservas de petróleo y primera de gas a nivel mundial confieren una situación de superpotencia energética en potencia, valga la redundancia, y le reportan desde hace décadas una sustancial renta petrolera. La diversidad étnica de la sociedad iraní, compuesta por persas, el grupo étnico principal, azeríes, kurdos, luros, turcomanos y balochis, entre otros, forma parte intrínseca de su cultura y ha proporcionado un atractivo especial a este amplio territorio. Los árabes en Irán son una pequeña minoría de alrededor del 1%. Irán, junto con su vecino Irak, es el hogar de las civilizaciones más antiguas del mundo. Las primeras dinastías conocidas en el oeste de Irán son las de Elam, desde el 2800 a.C. Los medos formaron el primer imperio que abarcó el Gran Irán en el 625 a.C. Y estos fueron sucedidos por el imperio aqueménida, helenizado por los seleúcidas tras la conquista por Alejandro Magno, y recentrado después en referencias autóctonas por los sucesivos imperios de los arsácidas y los sasánidas. Los musulmanes la conquistaron en el 651 después de Cristo, con el resultado de la difusión de la lengua persa por toda la meseta iraní y de distintos aspectos de la cultura iraní a lo largo del mundo islámico. Recién, apenas entrado el siglo XX, en el año 1925, sube al poder Reza Pahlavi, jefe militar de ideología nacionalista. En 1941, Reza Pahlavi abdicó en su hijo Muhammad Reza Pahlavi y tras la Segunda Guerra Mundial, se intensificó el movimiento nacionalista. En 1953, el primer ministro Mohammad Mossadegh fue expulsado del poder al intentar nacionalizar los recursos petrolíferos en un golpe de Estado orquestado por británicos y estadounidenses. Cualquier parecido con la realidad más actual es mera y puramente causalidad, por supuesto a través de sus embajadas y denominado Operación Ajax, golpe de Estado promovido como nos tienen acostumbrados el imperio y todas sus vertientes. El Shah, con el apoyo de los Estados Unidos y el Reino Unido, empezó la modernización de la industria del país y al mismo tiempo eliminó toda oposición a su régimen con la ayuda de la agencia de inteligencia SAVAK. La temible SAVAK iraní de la época del Shah Reza Pahlavi. La llegada del imán Ruhollah Khomeini, procedente de su exilio en Francia el 1 de febrero de 1979, en realidad es el producto de una conciencia popular y el descontento popular que estalló en enero de 1978, justamente un año antes, con manifestaciones en contra del Shah de Persia. Huyó de Irán en enero del 79, al tiempo que Khomeini volvía de su exilio. Irán se convirtió en República Islámica el 1 de abril de ese mismo año y la relación, o relaciones mejor dicho, con los Estados Unidos se volvieron antagónicas cuando estudiantes de Irán encontraron y capturaron al personal de la embajada de este país y los catalogaron como espías ligados con la CIA estadounidense.
para derrocar al ayatolá Jomeini, como hicieron con Mossadegh en 1953. Un esquema conocido para todas las democracias controladas, las recientes, las derrocadas durante la década de los 60 y los 70, e inclusive los golpes blandos que se dieron en nuestra región, en América Latina. Somos también de alguna forma coterráneos de todos o de casi la mayoría de los pueblos y países del Oriente Medio en esta cuestión de padecer el imperialismo, el colonialismo, el terrorismo de Estado y la limpieza étnica. El 23 de septiembre de 1980 estalló una guerra impuesta, obviamente, por los intereses que había en la zona entre Irán e Irak, promovido por la CIA, el M-16 e incluso por las repúblicas de la Comunidad Europea, que se dicen, junto con Estados Unidos, un poco los garantes de los procesos y de la vida democrática en todo el planeta. La guerra se produce después que Irak denunciara el tratado fronterizo de 1975. La guerra finalizó 8 años después, en 1988. Dicen los entendidos que costó la vida de 1 millón de muertos entre iraníes e iraquíes, y los entendidos en la alta economía calculan que el costo de este enfrentamiento entre las dos cunas de la civilización del planeta ascendía a la friolera cantidad de 13 veces la deuda externa de América Latina de entonces, año 1980-1988. Al año siguiente murió Jomeini, sucediéndole a Ali Jamenei como jefe de Estado. Con esta última información damos fin a nuestra primera entrega sobre la República Islámica de Irán. Vamos a continuar en el próximo programa, ya adentrándonos en la historia más reciente de esta República del Oriente Medio. Le damos las gracias, como siempre, a nuestras compañeras y compañeros de Obligados a Volver. Nos encontramos en el próximo programa. Buena semana, gracias. Ante la creciente y la constante amenaza de Estados Unidos contra Rusia, el país euroasiático plantea alternativas buscando superar las consecuencias de este posible endurecimiento de sanciones. Hay una propuesta. ¿Cuál es? Les decía, bye bye al dólar. La cruzada de Rusia justamente para dejar de depender del dólar va en serio, así lo anuncian las autoridades. Rusia ve venir una ofensiva de Estados Unidos que prohibiría las operaciones con la deuda estatal rusa y adoptaría duras sanciones contra los principales bancos de ese país, todos de propiedad pública, algo que podría poner en peligro su estructura financiera. Previendo ese escenario, sopesa un plan para reducir la dependencia de su economía del dólar estadounidense. El Ministerio de Finanzas ruso ha remitido al gobierno un plan para desdolarizar en parte la economía, centrado principalmente en reducir el empleo de la divisa estadounidense en las transacciones comerciales de Rusia con
con otros países. La idea es apostar por otras divisas. El proyecto de desdolarización ha estado sobre la mesa desde tiempo atrás, pero parece cobrar mayor peso con el anuncio en septiembre pasado del director ejecutivo del Banco Estatal VTB, Andrei Kostin. El servicio de prensa del gobierno ruso reveló el 3 de octubre los marcos en los que se realizará la futura desdolarización y precisó que la idea no abordará el veto completo al dólar. El ministro de Finanzas de Rusia, Anton Silvanov, comentó que el proceso de desdolarización en Rusia no será parecido al escenario argentino, que plantea el cambio de activos en dólares por aquellos en moneda nacional, ni al de Uzbekistán, que implica el veto a la circulación libre de las monedas extranjeras. Según Silvanov, ahora las autoridades rusas trabajarán para evitar el uso del dólar en el comercio exterior y tratarán de conseguir que las respectivas operaciones comerciales se realicen en euros, rublos u otras monedas. En ese sentido, la idea es convencer a China y otros europaíses de crear cuentas en moneda nacional o común. Actualmente, el dólar se atribuye con el 70% de los ingresos que provienen de las exportaciones y el 37% de pagos por las importaciones. El ministro agregó que las medidas del gobierno ruso no afectarán las cuentas en moneda extranjera de los ciudadanos. Al respecto, expertos aseguran que los bancos rusos tienen entre 13.000 y 14.000 millones de dólares en caja para reaccionar a hipotéticas restricciones a cuentas en esa moneda. Afirman que se trata de un volumen suficiente para cubrir la mitad de todos los depósitos en manos de ciudadanos rusos. Según los datos que maneja el Banco Mundial, el 70% de los acuerdos comerciales se los lleva el billete verde, 20% el euro, el resto se lo reparten las divisas asiáticas, caso yen y yuan. Un escenario que amenaza con cambiar toda vez que la lista de países que quieran bajar su dependencia del dólar es cada vez más grande e incluye a aquellos países que han sufrido o que temen sufrir el extremismo del dólar. Desde la 19ª cumbre bilateral anual entre Rusia e India, ambos países vienen impulsando medidas que buscan contrarrestar la política de sanciones de Estados Unidos. En este contexto, el Banco Central de India y el Ministerio de Finanzas exploran la viabilidad de acuerdos comerciales basados en el trueque y la moneda nacional, la rupia, con países productores de petróleo como Rusia, Irán y Venezuela. Por otro lado, desde el panel interministerial de India solicitaron al Banco Central que explore la posibilidad del comercio de rupias y yuanes con China. El presidente de la Cámara Baja del Parlamento ruso, Anatoly Aksakov, informó que los países miembros del bloque BRICS, es decir, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, mantienen discusiones para crear una moneda única que pueda sustituir al dólar en la realización de transacciones internacionales. El funcionario agregó que el bloque BRICS también ha debatido acerca del uso de una criptomoneda como alternativa al dólar y ha acordado además préstamos mutuos en respectivas monedas locales. El gobierno de Moscú considera también que no debe abandonarse por completo el uso del dólar para el comercio, pero sí tener una moneda común dentro del BRICS que suscite respeto y confianza. En Turquía, el presidente Recep Tayyip Erdogan dice que hacer negocios con monedas nacionales es uno de los mejores métodos para hacer frente a este desafío, refiriéndose a la escalada de sanciones impuestas por Washington. En esa línea ha declarado estar decidido a usar moneda nacional para hacer negocios con Irán, Rusia y China. En el reciente Foro Económico Oriental que se hizo en la capital rusa, en Moscú, no se pasó por alto el tema de la desdolarización. Se puso especial énfasis en esta relación Rusia-China. El comercio de monedas propias entre China y Rusia, pasando por alto el dólar, se ha venido haciendo significativo desde que Estados Unidos sancionó a Rusia en 2014 tras la crisis de Ucrania, lo que fue calificado por muchos como una jugada muy torpe de la administración Obama. Hoy China es el mayor socio comercial de Rusia, representó el 15% del comercio exterior ruso el año pasado. El comercio bilateral aumentó un 31,5% en el año 2017, llegando a 87.000 millones de dólares, y se espera que alcance los 100.000 millones de dólares este 2018, según el Ministerio de Comercio de China. Ambos países están promoviendo en los últimos años acuerdos en sus monedas nacionales, restando protagonismo al dólar estadounidense. Tanto la parte rusa como la china han confirmado su interés en usar las monedas nacionales de manera más activa para los reglamentos comunes. Esto fortalecerá la estabilidad del tratamiento bancario de las importaciones y exportaciones, operaciones en condiciones de riesgos persistentes en los mercados mundiales. Según el Banco de Rusia, las empresas rusas y chinas están dispuestas a efectuar pagos en rublos y yuanes. El año pasado, el 9% de los suministros de Rusia a China fueron abonados en rublos. Por su parte, las compañías rusas pagaron el 15% de las importaciones chinas en yuanes. Hace solo 3 años, las cifras eran el 2% y el 9% respectivamente.
El dólar lleva alrededor de 70 años gobernando el mundo, pero nunca antes, desde entonces, los socios de Estados Unidos se habían sentido tan ninguneados por Washington que tras el aterrizaje de Donald Trump en la Casa Blanca ha convertido este chantaje y las amenazas en instrumento para negociar con amigos y con enemigos. De ahí que altos cargos y banqueros del mundo, incluidos rusos, admiten que la desdolarización que hoy se plantea, si bien se trata de una estrategia a largo plazo, es una nueva tendencia que al ser respaldada por grandes economías, caso China, India, Unión Europea, podría a futuro minar la capacidad de Estados Unidos para dictar sus condiciones al resto del mundo. Obligados a volver se solidariza con Milagros Sala, injustamente detenida desde enero de 2016. Y con todos les demás detenides y perseguides por el régimen macrista y sus cómplices del sistema judicial, por la pronta liberación de los presos políticos. Continuamos preguntando dónde está Tehuel de la Torre, el joven trans que fue visto por última vez el 11 de marzo del 2021, cuando salió de su casa de la localidad bonaerense de San Vicente para ir a ver un trabajo. ¿Y qué pasó con Guadalupe Lucero, que permanece desaparecida desde el lunes 14 de junio del 2021 a la tarde, cuando jugaba en la vereda de la casa de su tía con sus primos y su hermano, mientras la familia festejaba un cumpleaños familiar? Antes de continuar con Obligados a Volver, les invitamos a conocer todos nuestros medios de comunicación. Nuestras páginas en Facebook, Obligados a Volver, programa radial, en la que además de transmitirse las emisiones de nuestros programas, se publican las noticias de política nacional. La Lealtad, Política y Cultura, en la que podrán ver las publicaciones de cultura, noticias de la patria grande y del panorama internacional en general. Y el grupo Obligados a Volver, dispuesto para el intercambio de información y debate entre nuestros oyentes. Además, tenemos el rotativo de Obligados a Volver, un servicio cotidiano de noticias, música y buen humor al que se accede adhiriendo a un grupo de WhatsApp. Les recordamos también que pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube, Obligados a Volver, donde pueden consultar los programas ya emitidos y material audiovisual en varias listas de reproducción. Hola mis queridos oyentes, acá estamos en el programa Obligados a Volver de Panorama Teatral. Quien les habla, Marisa Barrera, como siempre en un encuentro hablando de lo que nos importa a todos, que es el teatro. Antes de comenzar a hacer mi comentario del día de hoy, quería hacerles llegar la noticia de que se va a hacer para el 12 de junio en Nueva York la entrega de los premios Tony. Las 76ª ceremonia de entrega de los premios Tony tendrá lugar el domingo 12 de junio del 2022 en Nueva York. Los premios Tony son los galardones que celebran los logros de las obras de teatro y musicales representados en los teatros de Broadway. Ganar un premio Tony supone una gran publicidad y atrae a muchos turistas a Broadway para ver las representaciones por más de un año. Muchos actores y actrices eligen el teatro para expresar su histrionismo, su arte escénico, y muchos de ellos los hemos descubierto cantar, además de actuar. Así que esta ceremonia seguramente va a ser presentada por los canales de televisión, ya que no sé si algunos tendrán la oportunidad de ir a Nueva York, pero bueno, la idea es que estén atentos, porque siempre ver estos premios celebrando el teatro está bueno. Así como les comenté en las anteriores entregas de los premios ACE, que se hace acá en Buenos Aires, conmemorando al teatro, allá en Estados Unidos se entregan los premios Tony.
Y tener un Tony es, según dicen, un galardón más importante a la altura del Oscar. Claro que el Oscar se remite más al cine, lo mismo que nosotros acá, el Martín Fierro que se está programando para este domingo, está pensado en función de la radio y la televisión. Así que es importante recordar en este espacio que es Panorama Teatral los premios que se dan acerca del teatro. Si bien es cierto que en Broadway se representan muchas comedias musicales, también es cierto que hay muchas obras de teatro que son interesantes y dramáticas. De paso, les comento que Aníbal Pachano, que es uno de los grandes baluartes en cuanto al Music Hall acá en Argentina, está con una nueva propuesta en el Teatro Regina y su obra se llama Así Vuelvo. Realmente he visto muchos de los avances y esta es la última función que hace Aníbal Pachano sobre las tablas. Por lo tanto, me parece que es el momento para poder ir a verlo. Yo tengo programado de ir en algún momento, así que seguramente que les haré algún comentario al respecto. Pero me parece que una persona de tanta trayectoria en cuanto a las obras musicales acá en Buenos Aires merece la oportunidad de ir a verlo. En esta oportunidad voy a hablarles de una gran actriz que yo admiré en su momento y que respeto mucho. Y me parece que vale la pena que nosotros hagamos un alto en nuestras observaciones y visitas al teatro y hablemos de ella. Estoy hablando de la actriz Elena Tacisto, que fue una importante actriz argentina de teatro, cine y televisión. Ingresó al Conservatorio Nacional de Música y Artes Escénicas. Comenzó su carrera actoral en 1959, formando parte de los personajes del pueblo de la obra El farsante más grande del mundo. Integró los elencos estables del Teatro San Martín y del Teatro Cervantes de Buenos Aires. Entre los trabajos más destacados se encuentra la obra teatral Vita y Virginia en 1997. Ganó el premio ACE de Oro en 1997. Fue pareja del actor Jovine y del actor Osvaldo Bermúdez. Murió de cáncer a los 65 años. A lo largo de su carrera ha representado a todas las hijas y a la misma Bernarda Alba en la obra Bernarda Alba. Esta actriz tuvo mención y distinción en todas las áreas, ya sea radio, cine, televisión, pero donde más se destacó fue en el teatro. Estuvo en clásicos televisivos como Rosa de Lejos y en los elencos estables más prestigiosos del Teatro Nacional. Todas las pieles que habitó la gran actriz fueron exitosos. El paso del tiempo, la ingestión de una cápsula de olvido, una vitamina de amnesia, de imágenes y voces grabadas, combaten con disfraz y antídoto para que la memoria asfixiada recupere las escenas, la moda, los gestos y las voces perdidas. Es por eso que hoy hablamos de y hacemos mención para destacar a esta gran actriz que fue Elena Tacisto. Con el teatro parece que esa reparación costará más. El recuerdo de una grande, a la que vimos y que muchos no pudieron ver. No es mérito de quien les está contando, ya que tuve la oportunidad de verla varias veces en el Teatro San Martín junto con Alfredo Alcón, sino que es mérito de ella misma, de la voz pulposa y de la espesura actoral guardada en el cuerpo a pesar de la ingesta. Haber visto a Elena Tacisto en el escenario es la medida justa de ese aluvión imborrable. Helada de dolor pero inquebrantable, Tacisto reinaba majestuosa en escenas dibujadas en tinta indeleble. No era la primera vez. El modelo que en él decía las palabras aprendidas conmovía más allá del instante en que las repetía. Una voz absoluta le prodigaba olas a la cadencia si era necesaria, olas se cegaba del talud áspero. Los opuestos le sentaban muy bien, era rigurosamente clácida y decididamente moderna.
actriz de teatro, la mejor de la década, elenco estable del Teatro San Martín. Solía ser el primer elogio que recibía, aunque también había hecho cine. En La Isla, Los últimos días de la víctima, Camila, Momentos robados. Y también fue Sor Juana de la Cruz en la película Yo, la peor de todas. En televisión la hemos visto en Teatro en su hogar, Cosa juzgada, Alta comedia, Atreverse, Rompecabezas y Momento de incertidumbre, entre otros. Pero como bien juzgaba el primer elogio, hablar de Elena Taxista, guardiana de sus silencios y mujer de risa generosa, es hablar de teatro, de mucho teatro. Hamlet, La casa de Bernarda Alba, Vita y Virginia, como les decía antes, Morgan, Rey Lear, Las brujas de Salem, María Estuardo, Las troyanas, Kabul, Enrique IV, La Celestina, Don Gil de las Casas Verdes. Y es justamente por interpretar Don Gil de las Casas Verdes que la vemos posando en la tapa de la revista de teatro. Sentada con las piernas verdes, cruzada con gracia de bailarina y chispa de comediante, la derecha le cruza en lo alto por la rodilla izquierda y roza con la pantorrilla derecha cuando ya casi se convierte en talón. Elena, como una gran ilusión de Edward Gorey. Mira a la cámara mientras sostiene con una mano un espejo de doncella. Verla actuar con el riguroso entusiasmo infantil desestado, quieto, es entrar en el enredo de una fábula eterna. Para ella, la mejor de las memorias y del recuerdo. A pesar de haber fallecido, todavía la seguimos recordando y en especial queríamos hacer esta mención acá en Panorama Teatral. Bueno, mis queridos compañeros, esta fue una columna un poco corta la del día de hoy, pero las noticias colmaron la primera plana. Prometo volver a las tablas, es decir, como espectadora, y traerles a ustedes las críticas y mis opiniones acerca de lo que observamos en las tablas nacionales. Con ustedes nos volvemos a ver en el próximo encuentro, o mejor dicho, nos volvemos a escuchar. Como siempre, les digo, vayan al teatro, que nos engrandece el alma y el espíritu se regocija. Chau, chau. Buenas tardes. Soy Rubén Cusati y no me resulta cómodo hablar de John Ford, a quien los mejores directores, críticos y espectadores consideran el maestro y el mejor de la historia del cine. Muchos le adjudican ser el creador del cine. Orson Welles decía que los tres mejores directores clásicos fueron John Ford y John Ford. Así como existen sectas de fanáticos de Hitchcock o Woody Allen, los hay en mayor cantidad los que le rinden culto a John Ford. Tenemos una ventaja: sus mejores obras, de las 130 o 140 que filmara, se las consigue en internet, varias en YouTube, para que cada quien pueda juzgar por sí mismo. De ellas salen, por ejemplo, los juegos visuales con los falsos techos para ganar profundidad de campo, que Welles acrecentó con ópticas de gran angular. Se lo asocia a los western y a la figura icónica de John Wayne, a quien lanzó más que a la fama, al mito y la leyenda. Ambos se han transformado en leyendas y esa es la dificultad para encarar cualquier juicio. Películas, libros, anécdotas, amores, todo se ha dicho, pero por suerte está lo importante, que es su obra. El propio Ford se jactaba que no filmaba la historia de cualquier suceso, sino la leyenda sobre ese hecho.
el mito que la historia representaba, no su realidad. Y al oeste lo evoca como nadie. Y en esa evocación, él mismo se transformó en leyenda. El cine es ficción, y por eso me disgusta el falso aviso, historia basada en hechos reales. No hay nada más real que la leyenda, que el cine, y en eso estoy de acuerdo con Ford, que abarcó todos los géneros desde el melodrama hasta filmes de guerra, documentales, romance y hasta historias de carácter social como Viñas de Ira, basada en la novela del comunista y premio Nobel John Steinbeck, cuyo mensaje no desvirtúa. Para intentar comprender su obra, planteo 5 postulados de los cuales partir. Fue el menor de una pobre familia inmigrante irlandesa católica que lidiaba con la mala fama de su origen en medio de la religión protestante. Su hermano mayor había cambiado el apellido Finney por Ford, Francis Ford, para ocultar su origen, y lo introdujo en el ámbito del cine. Jean siguió a su hermano, luego fue Jack y por último el definitivo John Ford. Esa necesidad de aceptación fue esencial en toda su obra. Su actitud de desplazado se formó en la infancia entonces, cuando le tocó ser el católico pobre y mal entretenido entre niños protestantes de mejor condición. Con su hermano trabajó en todas las tareas que hacen a una película, desde cadete o plomo para llevar los tachos de iluminación hasta nutrirse de todos los conocimientos del arte cinematográfico. Incluso como actor, hizo de extra en la obra de Griffith y una de sus predilectas, El nacimiento de una nación, que fue primordial, pues junto a Griffith sentó las bases de la narrativa clásica del cine estadounidense y de una forma de ser de esa nación como mito histórico. Ese conocimiento de todos los rubros le permitió armar equipos que manejaba como capitán de un buque de tormentas. Nunca figuraba como guionista o en cualquier otro rubro como ocurre hoy, en el que algunos hasta escriben la música y los tangos, malos por cierto. Ford era el director del equipo y con eso le bastaba. Cuando a Fellini se lo atacó porque no tenía qué decir, contestó: sí, pero sé cómo hacerlo. Ford sabía el cómo y también el qué, aunque yo no coincida con su qué. Para Ford, el cine era, por encima de todo, una manera de ganarse la vida y de estar en el mundo. El cuarto punto esencial fue cuando se transformó en el productor de sus filmes y unió a su necesidad de ser aceptado por la sociedad a la de ser aceptado por su público. Consideraba el cine como una industria, por lo que jamás despilfarró el dinero en sus producciones. Narró para que sus historias llegaran a todos, forjando la manera de pensar de su pueblo, falaz quizás. Para llegar al máximo número de personas, usaba un lenguaje con muchos temas sin profundidad, pocas reflexiones, acción y con espacio para lograr el afecto hacia los personajes, y un toque de humor que se convertirá en su rúbrica. Una quinta apreciación es que creo que todo gran artista filma solo una gran película, y en los westerns de Ford ello se ve con claridad.
es siempre el mismo filme. Fue el creador de las series. El decorado es siempre Monument Valley. El héroe, John Wayne, duro pero tierno. Los indios malos y salvajes, con pésima puntería. En los secundarios evidencia su simpatía por los médicos borrachines, los sheriff justos, las mujeres dóciles y respetables o marginales, pero intachables, en romances irreales, a menudo con un final feliz, precuelas de la escuela de Disney. Son los distintos episodios de una misma serie en distintas temporadas, luego agotada por sus seguidores que lo copiaron hasta el hartazgo. Defiende a la clase media-baja no por compasión ni por ideología, sino porque representan los auténticos valores americanos. Su antipatía se dirige hacia los banqueros o comerciantes y a algún militar, siempre reivindicado porque admira las jerarquías militares. Hay buenos y hay malos, aunque no exactamente los de siempre. Con ellos construirá una manera de pensar de la sociedad estadounidense moderna, los sacrificios individuales por el bien colectivo y el progreso, la solidaridad frente a las adversidades, el impulso a la libertad, la independencia del individuo frente al Estado, la ley del más fuerte, la patria y la igualdad entre los hombres, blancos por supuesto. La tensión entre el bien, entre el orden colectivo y la libertad individual estará en Ford siempre presente. El Liberty Balance narra un sacrificio idealista e inexplicable, el peso del deber, la tradición, el honor y la familia, que está ligado a su relación trunca con Katharine Hepburn, el gran amor de su vida junto a Mary, su esposa. La fotografía de los espacios que enfatiza las ansias de libertad y un trabajo de cámara casi inmóvil. Decía que no había que hacer locuras con la cámara como los jóvenes. La continuidad de la emoción se debe dar de un plano a un contraplano, entre un plano general y un primer plano, para conservar la calidad de la emoción. Una sencillez formal y el montaje directo marcaron su estilo. Ford acabó sus días con un capital modesto y con pocos derechos sobre su propia obra, a diferencia de Hitchcock, por ejemplo, debido a sus apoyos económicos a distintos movimientos, en especial a la independencia irlandesa. No abjuraba de sus contradicciones. Decía: ¿me estoy contradiciendo? Muy bien, me estoy contradiciendo, soy amplio, contengo multitudes. Durante el macartismo vociferaba: mandame al maldito comunista, lo contrato. En el funeral de su amigo Ward Bond, uno de los líderes del macartismo, junto a Wayne, dijo: era un mierdas, pero era nuestro mierdas. En su obra resalta el estilo de vida de los Estados Unidos, de esa época y de siempre, y lo celebra, y lo hace ver como bueno, y como lo verde que era su valle, y millones lo continúan creyendo. Sus últimas palabras inteligibles, el 31 de agosto de 1973, fueron para pedir un cigarro. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Soy Nair y esta es la columna de rock nacional para el programa Obligados a Volver.
En el día de hoy vamos a estar presentando una nota exclusiva que realicé al artista Lucas Simzik, también conocido como Castor, y nos va a estar hablando de su nuevo proyecto ANT. Bueno, contanos un poco de tu vida, de qué es lo que te trae por aquí, qué es lo que te lleva por allá. Estuviste viajando a New York. Estuve bueno, sí. Estuve viviendo un par de meses en Estados Unidos. Bueno, fue una decisión que tomé en el 2021 de tirarme a la pileta, de ir a perseguir el sueño de ir a probar suerte, de ir a tocar allá. El sueño americano. El sueño americano. Nada, las decisiones no fueron fáciles. Tuve que dejar Orcas, que fue la banda que tuve participando y estuve como miembro del 2011 hasta el 2021. Toda una vida. Y sí, muchísimos años, con muchas vivencias también, bueno, tomar decisiones de alejarme momentáneamente de mis afectos, de mi novia, de mi familia. Y la verdad que bueno, tener el apoyo de todos ellos para poder realizar la aventura que realicé fue fundamental. Al principio, como todo, uno se va con un plan y las cosas no resultan como están planeadas, pero ante la adversidad uno siempre trata de resolver y bueno, me quedan muchas anécdotas. Me fue muy difícil en el primer mes acostumbrarme, hasta que encontré laburo, hasta que me compré un colchón porque dormí en el piso. ¿Y con el idioma? ¿Vos ya sabías inglés? Oh, very good, yeah. Very good. Para American English. No, bastante bien, qué sé yo. Tengo una noción, no sé hablar muy bien fluido, pero entiendo cuando me hablan y me doy a entender en las respuestas. Está bien. Y mejoré mucho en la experiencia. Very good. Oh, como dice un alumno mío. All good. Un alumno mío dice, very good. Ciro se llama, le mando un saludo a Ciro. No, la verdad que bueno, allá en realidad la mayoría en Nueva York habla español, porque es como acá que enseñan en inglés, allá enseñan español. Pero hay resistencia un poco al idioma o ya no tanto. No porque tanto. En su momento había mucha discriminación. No tanto. Si bien yo tenía 2 trabajos, uno era una empresa de mudanzas, que mi jefe era dominicano, entonces él hablaba español. Y el otro en el bar eran todos americanos, ahí practicaba más el inglés. Pero bueno, fue una linda experiencia. Me fui con Randy, que es el baterista de la banda, de Ant, tratando de perseguir la idea de tocar. Íbamos a ir los 3, pero bueno, los 3 no podemos viajar, fuimos Randy y yo. Conocimos a Almero, a nuestro amigo Fer, que se cargó el bajo. Lo conocimos una zapada y se cargó el bajo al hombro. ¿Estaba ahí en el video? No, ese es el bajista original de acá. Pero bueno, Fer es un señor que tiene sala de ensayo, que nada, nos presentó a mucha gente, nos ayudó a conseguir un montón de fechas y nos hizo debutar como banda allá. O sea que el objetivo de ir y tocar se cumplió. Y unas fechas se transformaron en 10. ¡Wow! En una gira por muchísimas ciudades. Y nada, volvimos. Y acá estamos, terminando nuestro primer disco de manera independiente, 100% autogestionado, lo cual la banda ahora está en esa. Yo tengo esa idea en la cabeza de armar la fecha yo, o sea, con la banda, ¿no? Claramente, y asumir todo desde el minuto 1 hasta el final, todas las peripecias de lo que es armar un evento que es muy estresante a veces, pero tener el control de todo es muy gratificante cuando ves el resultado de que todo sale bien. Si bien venimos de bandas conocidas, estamos arrancando y estamos descubriendo nuestra identidad musical como banda también, porque tenemos muchas influencias y somos una banda nueva. Sí. Entonces tenemos que arrancar de cero. Hay que conocer. Sí, igual ya venimos tocando.
Debutamos en noviembre del año pasado, pero el proyecto se empezó a gestar en el 2020 de una manera inconsciente, durante la primera cuarentena, en donde yo estaba componiendo para lo que iba a ser un disco nuevo de Orcas y había terminado ese trabajo. Y yo, como no había show, no se podía salir, nada, yo seguí componiendo, pero empecé a componer cosas que digo, pero esto para Orca no va. Entonces en un momento me encontré y ya venía hablando con Randy de juntarnos a tocar, a zapar, para divertirnos. Y en un momento me encontré que tenía 10 canciones y empecé a buscar cantantes y iba a cantar un amigo, después bueno, los contratiempos, después empecé a practicar yo y dije, bueno, ya pues, me animo yo. Hay que animarse. A mí me cuesta un poco, yo hice y canto estoy aprendiendo, no soy cantante, cuesta. estoy aprendiendo a escribir, es todo un mundo nuevo. Y eso también nutre esta experiencia que estoy viviendo dentro de esta banda, que es algo totalmente diferente a lo que venía haciendo personalmente. Pueden haber similitudes en algunas cosas de viola, como un par me dijeron, pero ese tema suena bastante a Orca, y sí, porque los últimos 2 discos compuse un montón en los discos, y es mi manera de tocar también. O sea, estoy haciendo otras cosas, pero también es mi manera de tocar, no puedo modificar mi manera de tocar. Porque es tu identidad, es lo que a vos te identifica como artista. O sea, cuando a vos te escuchan van a decir, este es Castor, no es otro. Es como cuando, no sé, suena la viola de Papo, dicen, este es Papo. Y se trata un poco de eso también, de ir descubriendo la identidad musical propia de uno mismo, ¿no? Desarrollada en base a todas las influencias que uno puede tener. Además, la música, o sea, al ser un arte siempre está, ¿no? La parte técnica y la parte más espontánea. Porque vos podés estudiar un montón de técnicas musicales o de instrumentos, bueno, lo que sea, o específico, ¿no? De esa área, digamos, me sale la docente, que ahora es todo área, por área. Y después si vos no transmitís, no es lo mismo que la nada misma. O sea, a veces pasa en un como... A veces algo que por ahí no sale tan estructurado, tan perfecto, por ahí... Y muchas veces es la actitud, la onda, qué sé yo. También el rock no es perfecto también a la hora de tocarlo. Entonces, como que hoy en día es muy fácil. Capaz que yo te estoy hablando así, agarro un programa y me subo 50 tonos la voz para arriba y sueno como una ardillita. Creo que nada, lo natural a veces es lo que identifica a la gente. No algo tan así como bueno, acá por ejemplo artificial. Yo armo a veces el programa en el mismo día. Voy, elijo los temas. Ahora estoy pasando, ahora por ejemplo estoy pasando temas de distintas bandas diferentes, porque por ahí tenés un oyente que le gusta una cosa, otro oyente que le gusta otra. Y por ahí no me aboco tanto a la historia de las bandas, el año en que se escribió la letra o el tema en que se tocó, el primer recital. No. O sea, es más, bueno, vamos a pasar un buen momento, escuchar buena música, estar con artistas grosos. El tema de después el melómano lo descubre. Al que le gusta siempre va... Es muy improvisado. Después sí, estoy en otro programa ahora donde ya ahí es más estudiado, tengo que investigar un poco más, es otro tono por ahí, no es tan informal, es más formal. Y esto es como una zapada ahí. Uno va aprendiendo. Estamos improvisando. Sí. De eso salen las mejores cosas. Pero nada, estoy con este proyecto que bueno, este domingo 15 de mayo vamos a tocar acá en el City Bar de Martínez. Bueno, el polaco un genio. El Pola, una masa que siempre me abrió las puertas del City. Aparte lo bueno de este domingo es que también la intención era hacer el show apto a todo público para que pueda venir la familia entera. Bueno, amigas y amigos, eso fue todo por hoy. Esta fue la columna de rock nacional para el programa Obligados a Volver y la nota exclusiva al artista Lucas Simzik, más conocido como Castor. Y nos despedimos con un tema
de su nuevo proyecto ANT, Ira sin perdón. Se nos está terminando el programa. Agradecemos a nuestro operador Nicolás Rearte por su trabajo que nos permite salir al aire. A todos les oyentes por su atención, especialmente a los que ponen me gusta en nuestras páginas de Facebook. Antes de despedirnos, les recordamos que nuestro programa de radio Obligados a Volver se transmite todos los miércoles y sábado, siempre a las 18 horas, y tenemos una nueva propuesta. La entrevista, un buceo sobre los orígenes y actividades actuales de personalidades destacadas, los lunes a las 21 horas. También les informamos que desde mediados del año pasado nos hemos incorporado a la red de programas de radio Vamos a Andar, sumando a muchos de sus integrantes a nuestra lista de columnistas invitados. Este fue otro programa de Obligados a Volver, emitido desde nuestra página en Facebook, Obligados a Volver, programa radial. Volvimos, pero estamos obligados a seguir militando, porque la patria sigue estando en peligro, ya que la derecha reaccionaria conspira para derrocar a nuestro gobierno, que con sus aciertos y errores trata denodadamente de resolver las dificultades provocadas por las dos pandemias.
Por eso, continuaremos con nuestra tarea, siguiendo el legado del libertador San Martín. Cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla. Recordando y reivindicando nuestras consignas fundacionales. Lealtad a Perón, Cristina Conducción. Patria es mi gente en su tierra, es nuestra forma de ser. Soberano es de su patria